Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Por acá, ustedes saben, Creaciones Mari Crochet Colombia, siempre con tutoriales diferentes y nuevos. Esta vez les presento dos preciosos monederos. Este monederito redondito se hace con dos tapitas, es un monederito muy bonito. Y este se hace solo con una de las dos tapitas. Entonces este tutorial va a ser muy útil porque ustedes con un solo tutorial aprendiendo a sacar solamente este monedero van a poder sacar también el de dos tapas, un fondo para una mini mochila, para un monedero o hasta para un portavasos. Así que pueden aprender muchísimas cosas, pueden convertir este diseño tan hermoso en lo que ustedes deseen. Como siempre no forré el fondo, ustedes saben que me encanta trabajar así, sin forrarlo por dentro, no hay necesidad. Les voy a enseñar el paso a paso, cómo lo empezamos a tejer y cómo lo convertimos en un hermoso monedero de media luna. Si ustedes lo quieren redondito, simplemente hacen dos partes iguales y las unen y tendrán un precioso monedero de dos tapitas. El diseño está fácil, está práctico y muy poco material. Realmente es muy poco el material que necesitamos para elaborar estos preciosos monederos. Seguimos trabajando con sobrantes. De hecho, trato de que siempre sean sobrantes para que ustedes aprovechen esos restos de material que siempre les queda. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que si tienen preguntas, dudas, con mucho gusto ando respondiendo todas las preguntas, todas las dudas. Recuerden, en todas mis redes sociales, Creaciones Mari Crochet Colombia, siempre dando clases en técnica guayo. Bueno chicos, para empezar este hermoso monedero, ya saben ustedes, ya les expliqué, si quieren hacerlo así como este, son dos partes iguales como las que les voy a enseñar. Y si solo quieren la media luna o el monederito empanadita, pues solo hacemos una parte. Listo, teniendo esto claro, les voy a comentar los materiales. Esto es mucho material, realmente yo siempre trabajo con sobrantes. De este material creo que me salen unos 5 o 6 monederos así, con dos partecitas, es mucho material. Pero chicas, es para mostrarles los colores. La cantidad realmente del blanco son más o menos 2 gramos, del negro 1 gramo, realmente es que es muy poquito del negro, y del fucsia son por ahí 6-7 gramos, o sea es muy poco material. Con esto ya lo que les digo, me salen muchísimos monederos, pero no tengo sobrantes o no tengo menos cantidad. Eso es lo que me quedó de otros proyectos que estoy tejiendo. La aguja la misma, la 1.75, chicas. Yo trabajo este material, siempre voy a trabajar la misma aguja mientras trabaje el mismo material porque quiero el mismo terminado. Si ustedes quieren, le pueden colocar un cierrecillo blanco, negro, el color que ustedes deseen. Yo afortunadamente tenía este blanco, el único blanco que tenía, pues ese le coloqué. Un llaverito o algo simplemente para terminarlo. Esta decoración ya se las enseñé, es una bellota o péndulo muy bonito. Les enseñé el nudo espiral, que es un nudo de macramé, pero este específicamente, este no, con las perlitas. Listo, así que si no alcanzamos en el tutorial, se los enseño después cómo le colocamos esas piedritas a nuestra bellota, nuestro hermoso péndulo, para que quede muy bonito, una decoración bonita. Empecemos chicos, empezamos de una vez. Vamos a empezar con el negro fucsia, por último blanco, para formar la estrellita. Esto es una estrella y originalmente la idea era enseñarles a hacer la estrella, pero después de que coloqué el fucsia, pues obvio chicas, teníamos que formar corazones. Empezamos con 4 cadenetas. A mí me gusta trabajar con 4 cadenetas, chicas, para aprovechar este círculo y dejarlo un poco más resistente. La verdad, cuando se hacen anillos mágicos, eso se daña muy rápido. Las cadenetas tienen un poco más de resistencia. 1, 2, 3, 4. Lo cerramos con un punto deslizado. Y acá en este pequeño círculo que se forma, vamos a tejer, creo que son 9 puntos bajos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero vamos a meter los hilos alma inmediatamente, ya que necesito
que quede el mismo grosor del fondo, así que el hilo alma va desde la primera vuelta. Simplemente tejemos todo en puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Listo, chicos, tengo 9, pero confirmé y de hecho como quiero que quede grandecito, voy a hacer 10 puntos. Sí me salieron los 9, pero no, voy a hacer 10, porque en esta vuelta hago 10, en la siguiente hago 10 aumentos, son 20, y en la siguiente hago 10 aumentos, son 30 puntos, y eso es lo que yo necesito, que sea múltiplo de 3, ¿sí? Entonces, para poder que me alcance, tiene que ser 10. ¿Listo? Ya confirmado, perfectamente confirmado. 10 puntos fucsias. Voy a hacer ahora 10 aumentos. 10 aumentos que empieza en el primer punto negro. Recuerden que sí tiene que quedar 10 puntos. Ya hice mis cuentas y sí tienen que quedar 10 puntos negros para poder hacer 10 aumentos. Y simplemente en cada punto hago un punto en aumento con fucsia. Voy a dar toda esta vuelta. Obvio, chicos, si hemos tejido 10 puntos negros, tienen que quedar 20 puntos fucsias, 10 aumentos, ¿ok? Teniendo esto claro, simplemente terminen la vuelta. Les muestro cómo vamos a tejer la vuelta con blanco, que sería la vuelta número 3, para continuar. Bueno, ahora esta vuelta la vamos a dar con blanco para que nos queden 30 puntos. Simplemente hacemos. Yo terminé. Así de sencillo, chicas. Esto no hay que marcar, no hay que hacer nada. Tienen que tener claro. Tengo 10 puntos negros. Empecé a hacer 10 aumentos. Donde termino de tejer los puntos negros, pues ahí se termina la vuelta. Es tan sencillo como eso, porque ahí termino, ¿ok? Ahora voy a hacer un punto normal blanco y un aumento. En el que sigue un punto normal blanco, un aumento. Con esto voy a conservar que si me queden 10 aumentos por vuelta, o sea que me va a quedar 30 puntos, ¿ok? Un punto normal, un aumento con blanco. Termino esta vuelta y ya vamos a empezar a formar la estrellita. Bueno, ya terminé, confirmado, tengo 30 puntos, eso ya lo tienen claro, ¿verdad? Vamos a sacar la estrellita, que es lo primero que vamos a formar. Y vamos a hacer un punto normal con negro y un aumento. Empiezo con negro, chicas, es muy importante, es porque acabo de terminar con blanco. Entonces, para hacer de una vez la diferencia, ¿ok? Entonces, un punto negro y un aumento negro. Luego, punto negro. Ahora sí, ya tengo 4 puntos negros, es múltiplo de 3, de 6, es múltiplo de 6, pero me tienen que quedar 4 negros, 4 blancos. Pero en este momento es múltiplo, es porque ocupo solo 3. Un blanco, donde va el aumento negro son 2 blancos, y donde acabo de hacer el último negro es el tercer blanco, así que solo ocupo 3. Con el blanco lo mismo, un punto normal, un aumento, un punto normal, y vuelvo a cambiar porque solo necesito 4 blancos. Vuelvo a repetir un punto normal con negro, un aumento negro y un punto normal con negro. En sí me quedan 4, 4 y 4. Voy a dar toda la vuelta y les muestro, porque ya se forma esta que es la primera vuelta para formar los bracitos de la estrella. Bueno, ya terminé. 4 puntos negros y acá me quedan 3 blancos. Solo tienen que quedar 3 blancos, porque en esos 3 blancos voy a hacer los 4 blancos, que es un punto normal, un aumento y un punto normal. ¿Listo? Teniendo esto claro, vamos a hacer lo siguiente. Para que la estrella nos quede pareja, quede completa, vamos a hacer un aumento en este último blanco que acabo de hacer. Sí es importante, chicos, que entiendan que esto se hace es para que la estrella o el diseño no quede torcido, quede derechito, quede súper bien.
En este último blanco, ya sé que terminé la vuelta, chicos, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 montoncitos con blanco, 1, 2, 3, 4 y 5, perdón, 5 con negro, 5 con blanco, ¿listo? Entonces acá donde ya voy a empezar la siguiente vuelta, esta línea también me ayuda para saber que estoy terminando la vuelta. En este blanco hago un aumento con negro y hago un punto negro sobre negro. Me queda un punto libre, ahí puedo hacer un aumento con fucsia. De hecho, yo quiero hacer el aumento con fucsia para que me dé ya la forma del corazón. Entonces tengo el punto negro que hice con blanco, un punto negro sobre negro, y en este tercer punto negro voy a hacer un punto negro pero con un aumento con fucsia, o sea, ahí hago un punto fucsia. Ahí me acaba de quedar fucsia, negro y fucsia. El aumento queda negro y fucsia, ¿ok? Voy a hacer lo mismo, 3 puntos negros, cada uno en el punto y el último sobre blanco, para que me queden 3 acá, 3 acá. Por eso les decía que tocaba hacer el aumento en este lado, para que no me quedara torcido. Vamos a tejer 2 puntos blancos nada más, solo 2, porque para dejar un negro listo, libre, necesito dejar un negro libre porque acá hice aumento, pero acá no debo de hacer ese aumento, solamente donde empieza el motivo, ¿ok? Punto negro sobre blanco, punto negro sobre negro y el aumento que es negro y fucsia. Así de sencillo, chicos. Así de sencillo se da esta vuelta. Vuelvo a hacer los 3 negros, que es 1, 2 y 3. ¿Listo? 2 blancos y continuamos la vuelta. Termino esta vuelta, ya les enseño la siguiente. Es muy rápido, muy práctico, así que espero el tutorial no quede tan largo. Bueno, terminé la vuelta, ya se forma la estrellita, se ve muy hermosa. Y seguimos, chicos. Vamos, terminé donde obviamente tenía que quedar con 2 puntos negros, un punto negro libre. Y vuelvo a empezar una vuelta. Recuerden, chicos, lo de empezar vueltas es muy fácil, simplemente que todo esté completo. Hay un fucsia en medio de los negros y hay 2 blancos en la parte de que forma la estrellita. Listo, con eso ya tengo claro que terminé la vuelta. Voy a hacer 3 puntos negros igual, punto sobre punto. El único aumento va sobre este fucsia, pero voy a hacer lo siguiente: un fucsia sobre negro, y en el fucsia que hice en la vuelta anterior hago el aumento, solo ahí va aumento. Y pasando esta parte vamos a volver a hacer aumento, pero en el blanco, ¿ok? O sea que aquí en esta parte el único fucsia va, el único aumento va con fucsia, y acá en el blanco el único aumento va con blanco. 3 puntos negros, y donde hago el tercer punto negro, ahí voy a hacer un aumento para que me quede un punto negro y blanco como aumento, ¿ok? Entonces, tener claro en dónde van los aumentos. Acá vuelvo a hacer 3 negros, me queda un blanco libre, entonces hago 3 puntos negros. Recuerden, vuelvo al aumento, pero el aumento ¿dónde va? En fucsia con fucsia, o sea, un fucsia con encima de negro, y encima del fucsia es que hago mi aumento, ¿ok? Y hago un fucsia sobre negro. Acá me tienen que quedar 3 negros, 4 fucsias, 3 negros, un blanco, 3 negros, 4 fucsias. Vuelvo a hacer los 3 negros. Acá me quedan 2 libres, 1, 2, y el tercero es el que va con aumento. Lo hago sobre blanco, y en ese punto negro hago un punto blanco para que me quede como aumento, y así terminamos la estrella. Termino esta vuelta y empiezo la siguiente. Bueno, ya terminé esta vuelta. Termino acá con el aumento de negro con blanco. Acá empiezo, me queda un blanco libre y voy a hacer lo mismo. 3 puntos negros, y acá voy a hacer los aumentos solo en el fucsia, pero tengo que hacer lo siguiente: en este primer punto negro hago un aumento con fucsia, todo lo otro fucsia,
acá en el primer negro, después de que termino sobre fucsia, hago otra vez aumento con fucsia. Así de fácil para que me queden los dos aumentos en el fucsia. Acá en los negros voy a hacer negro, en el blanco voy a hacer negro y en el negro voy a hacer negro. ¿Ok? En total me van a quedar 2, 4, 6, 8 fucsias, 2, 4, 5 negros. ¿Ok? Teniendo esto claro, chicos, esta parte ya la podemos tejer solitos. Un aumento con fucsia. Vamos a hacer todos estos fucsia. Y vuelvo con el aumento fucsia acá, sobre este punto negro. ¿Listo? Quedando esto claro, así les tiene que quedar la vuelta. Yo voy a terminar y les muestro para hacer ya la forma del corazoncito. Bueno, ya terminé la vuelta. Tengo 5 puntos negros, 8 fucsias, 5 puntos negros. Acá donde termino la vuelta me queda un punto negro. Ahí voy a hacer un punto fucsia normal. Ahí donde me quedó ese punto negro para que me quede corrido, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos fucsia. 5, sí, me quedan 5 puntos fucsia. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a hacer un aumento en este punto fucsia. O sea, 4 normales. 4 normales porque hasta este que hice acá es un punto normal. Y acá voy a hacer un punto negro. Y vuelvo a hacer 4 puntos normales. Tengo 1, 2, 3, 4 puntos normales con fucsia, un aumento que va fucsia negro y acá voy a hacer nuevamente 4 puntos normales. 1, 2, 3, 4. Y este que es el punto 5 lo hago con aumento, ¿ok? Con un punto negro. Acabo de hacer un punto negro donde hice el último fucsia y un punto negro sobre negro. Acá me quedan 3 puntos negros y yo voy a hacer un punto blanco en el centro de los puntos negros. Nuevamente un punto negro normal y este segundo punto negro lo hago con aumento. Este sí me queda con aumento porque acá me quedó un punto negro libre, entonces no me toca hacer aumento. Me queda 1, 2, 3, 4, 5, un negro, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces acá sí empiezo con aumento. Donde hice el segundo punto negro tengo que hacer un punto en aumento para que me quede el fucsia ahí y al contarlos sí me queden 5 puntos hasta el centro. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. 5 puntos fucsia y ahí hago el aumento. Es por eso, chicos, necesitamos hacerlo así para que quede parejo, ¿ok? Entonces acá hago lo mismo, al final me queda un aumento. En el primero no quedó aumento porque muy sencillo, quedaba punto libre, un punto negro libre, entonces simplemente lo hacía así. Pero acá que ya no me queda punto libre, sí tengo que hacer aumento. Entonces hago el aumento ahí con negro, un punto negro normal y vuelvo a hacerlo con blanco. Así de sencillo. Vuelvo a hacer los 2 puntos negros y el último es el que me queda con aumento. Uno normal y este que hago sobre negro tengo que hacer ahí el fucsia para que me quede en punto de aumento. Esto me ayuda para varias cosas. Primero, para que me salga el diseño de corazón y segundo, para que quede plano. Bueno, ya terminé la vuelta y mire lo hermoso que se ve muy bello. Acá terminé, todos me quedaron iguales. 2 negros, un blanco, 2 negros, los 5 fucsias, un negro, 5 fucsias, 2 negros, un blanco, 2 negros. Y acabo de terminar acá con los 2 puntos negros. Voy a empezar a hacer la formita del corazón y vamos a hacer fucsia sobre fucsia. Solo voy a hacer 4 para que me quede un fucsia libre. De hecho puedo hacer los 5 y hago un aumento ahí, pero entonces me quedaría como muy chiquitito. Siento yo que quedaría raro. Entonces vamos a hacer los 4.
un punto negro sobre fucsia y acá donde tengo el punto negro voy a hacer un aumento con blanco. En el primer fucsia voy a hacer un punto negro y voy a hacer los 4 fucsias así. Vuelvo con los 2 puntos negros. Aquí también hago aumento pero con blanco, así que en esta vuelta todos los aumentos quedan con blanco encima de blanco, acá encima de negro, ¿ok? Vuelvo a hacer lo mismo, 2 negros sobre negro, 1, 2, los 4 fucsias, 1, 2, 3 y 4, y en el punto fucsia que me queda libre voy a hacer el punto negro y el aumento es sobre negro pero con 2 puntos blancos. De esta forma termino esta vuelta y ya vamos a cerrar el corazón. Bueno, terminé la vuelta y ya vamos a formar los corazones. Así quedó. Recuerde que hicimos los aumentos en los blancos. Todo lo que se ve blanco es aumento. Vamos a cerrar el corazón y simplemente vamos a hacer en el primer fucsia un fucsia negros. Mire, primer fucsia con negro, 1, 2, 3, 4 puntos acabo de hacer con negro, ok, 4 puntos con negro y vamos a hacer los blancos, 1, 2, 3, a ver si hay necesidad de hacer aumento, entonces hago 2 puntos blancos con un aumento y volvemos acá. Si hay necesidad de hacer los aumentos, chicos, acá lo mismo, punto negro, 4 puntos negros, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. El último lo hago sobre negro y acá también voy a hacer aumento, no quiero que se me cierre, así que sí voy a hacer acá en los blancos un aumento. No hay que contar, chicos, simplemente hacen un aumento y el último blanco lo hacen corrido sobre negro para que solo me quede un punto negro. Y acá me quedan también 5, 2, 4, 5. Me queda un punto negro libre, que ahí es donde empiezo los blancos. No hay que contar, simplemente acá en cualquiera de estos puntos blancos hago un aumento y ya, no es nada diferente. Vuelvo a terminar sobre negro. Recuerden, chicos, terminamos sobre negro para que me queden solamente 5 puntos negros sobre el fucsia. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 blancos, 1, 2, 3, 4, 5 negros y acá en este lado me quedan también 5 blancos porque también estoy haciendo aumento ahí. Simplemente ahí. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Entonces así terminamos toda esta vuelta. Le doy una vuelta con blanco. Una vuelta con blanco sin aumentos, no. Una vuelta con blanco y ya les muestro si sí hago aumentos. ¿Listo? Bueno, ya terminé la vuelta y mire, se ven hermosos esos corazones armados. Ya se ven muy lindos. Nos va a quedar una empanadita muy bonita. Pero entonces vamos a darle una vuelta totalmente blanca. Sí voy a hacer aumento, pero entonces para que no se nos llene tanto de aumentos, bueno, para que no quede tan grande, porque la idea es de que no quede encocada, pero tampoco totalmente plana. Vamos a hacer aumento solo acá, encima del corazón. 1, 2, 3, 4, 5 corazones, pues solamente voy a hacer 5 aumentos, ¿ok? Entonces solo ahí, el resto de el monedero no vamos a hacer aumentos para evitar que se recoja.
eso de hacer aumentos en esta vuelta es evitar que se recoja o que se cierre. No queremos que se cierre, ya que obviamente para la media luna no la necesitamos encocadita o cerradita, simplemente abierta, ¿ok? Ahí acabo de hacer mi aumento, no hay necesidad de contar, ustedes simplemente tejen y tejen hasta llegar al centro del corazón. Ahí hacen un aumento y ya. Miren, en esta parte no estoy haciendo aumentos, no voy a hacer aumentos, simplemente estoy tejiendo punto sobre punto, y acá en el centro del corazón sí puedo hacer un solo aumento, ¿ok? Y la vuelta totalmente con negro sí la voy a hacer sin aumentos. Mire, acá hago mi aumento. La vuelta que voy a hacer totalmente negra la hago sin aumentos, que esa sí me va a ayudar a que se cierre un poquitito nada más y a darle un poquito más, sí, como para que quede un poquito más grande, ¿ok? Entonces termino esta vuelta con blanco, hago una vuelta con negro sin aumentos y nos vamos a colocar cierres y cremalleras. Bueno, ya terminé. Hermoso, ¿verdad? Está muy hermoso. Vamos a colocar cierres. Simplemente acá para rematar, sin terminar el último punto, saco uno más y lo paso deslizado. Listo, ahí. Podemos dar una vuelta de puntos bajos, ya sin los hilos alma. Ya, estos hilos no los voy a usar más. Miren, chicos, quedó todo el material, por eso necesitaba mostrarles que es de verdad que se va muy poquito material. Todo el que les mostré realmente se fue muy poco material. Listo, para que les quede claro que es cierto que para los monederos es muy poco el material que se va. Podemos dar una vuelta de puntos deslizados agarrando la pestañita de atrás, o una vuelta de puntos deslizados agarrando el punto completo. Esto lo que va a hacer es que le va a dar un pequeño grosor al monedero. Si no le quieren hacer nada de eso, no pasa nada. También le pueden hacer moritas. Miren, chicos, levanto 2 cadenetas y acá donde acabo de hacer el remate, ahí voy a hacer un punto alto, sin cerrar las cadenetas. Voy a contar 1, 2 y en el tercero voy a cerrarla. Nuevamente levanto punto alto, hago lazada, levanto cadenetas, hago lazada para en ese mismo punto hacer un punto alto sin cerrarlo. Cuento 1, 2, 3 y ahí, para que me queden moritas. Esta es una bonita forma de terminar el monederito de empanadita o de media luna. 1, 2, 3, porque le da un bordecito, entonces se va a ver muy bonito, ¿ok? Yo lo voy a terminar así con estas moritas y ya les voy a colocar, les voy a mostrar lo del cierre largo. Así que tengo esta opción. Lo mismo, acá donde va la unión, ahí lo voy a doblar desde ahí y coloco el alfiler. Acá creo que alcanza un alfiler más y lo volvemos a organizar. Esta parte es muy importante porque así sé hasta qué punto voy a costurar. Lo doblo ahí. Sí, perfectamente. Se acomoda todo. Sí, hasta donde está esta puntita, hasta ahí voy a costurar. Entonces, teniéndolo así, empecemos de una vez a costurar. Es muy importante que sí acomoden bien este cierre. La primera parte, la ventaja es esa, que si tenemos algún error, pues solo la primera parte descosemos y ya. En la segunda sí es más fácil porque ya tenemos ubicada una mitad, así que no es tan complicado. Simplemente agarrando el borde, mire, de adentro hacia afuera. Esta parte es muy
muy importante que ustedes tengan claro que se empieza a costurar agarrando las pestañitas. En este momento pues hicimos moritas, así que vamos a acomodar la costura en esas pestañitas. Miren, puntadas cortas de adentro hacia afuera hasta terminar. Yo voy a dar la vuelta hasta donde les mostré que quedó mi alfiler, costurando muy bien, puntadas cortas y siempre de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Nunca van a fruncir, siempre haciendo la costura igual, así como les estoy enseñando. No se salten estos pasos, no lo hagan con afán porque no les quedará bien. Mire lo bonito que se ve porque lo estoy costurando así con calma. Voy a costurar hasta acá y les muestro si es necesario un poco más o lo dejamos hasta ahí. Bueno, ya costuré el cierre hasta donde lo había medido. Igual es muy importante, pero si si en el momento de ustedes costurar la otra mitad se dan cuenta que les hace falta unas puntaditas, pues se las colocan y ya. Aquí voy a colocar ya la segunda parte. Miren, desde acá, que quede bien desde ahí. Vean, ahí, eso es lo que ustedes tienen que checar, que quede bien ahí, que a la hora de costurar se vea así de bonito. Yo lo voy a abrir un poco acá para colocar el alfiler. Sostenerlo porque sí es importante que quede ahí puesto y que no se mueva para que ustedes lo puedan costurar. Ese es el propósito del alfiler, que no se mueva para que lo costuren y que quede parejo. Por eso las puntadas, como se las estoy enseñando, de adentro hacia afuera, para que no quede con boleros, como con ondas. Eso es lo que importa, que no vaya a quedar con ondas. No queremos que se vean como son unas ondas raras, que cuando no sabemos costurar un cierre en una prenda hecha a crochet, pasa eso. De esta forma. Y vamos a esconder esta colita de acá. Sí, nos quedó más que perfecto para costurar. Sí. Voy a tratar de abrirlo acá para acomodar este pedacito. Y vamos a cerrarlo para ver cómo nos queda. Deben de hacer esto antes de coser. Sí, muy bien. Miren, chicos, se ve perfectamente bien. Me gusta cómo se ve. Alcanza a quedar allá perfecto. Entonces sí, teniendo ya esto claro, que sí está bien acomodado, empezamos a costurar. A ver, aquí quedó hasta este borde. Esta parte no la chequé si necesita una puntadita más acá. No, mire, este de acá quedó bien ahí, así que este quedó bien costuradito hasta ahí. No hay necesidad de darle una puntadita a ese lado, ¿ok? Teniendo esto claro, empezamos a costurar. Lo acomodo muy bien y voy a costurar de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Miren, ahí, y haciendo puntitos cortos. De hecho, ahí donde empiezo puedo dar 2-3 puntaditas como especie de un rematito. Y simplemente continuamos. Así. Vamos a costurarlo todo con estas puntadas cortas y ya les enseño por dentro cómo se remata para que ya quede listo. Solamente para hacerle un hermoso accesorio, ¿ok? Termino de costurar y les muestro.
Sí, miren lo bonito que se ve ese borde ahí, me encanta. Así debe quedar, ¿ok? Entonces, teniendo claro que sí lo estamos costurando bien, terminamos y les muestro. Bueno, ya terminé, llegué acá. Acá es normal que quede separadito. Mire, se ve separado, es normal, chicos. Es muy normal, así que por favor no tienen que juntarlo, no tienen que desbaratar, miren, porque en el momento que yo lo cierre, él necesita unos pocos puntos para dar la forma, igual que acá, miren, ¿sí ven? Quedando esto claro, que queda así abiertito, simplemente terminamos ahí, damos 2-3 puntaditas como para hacer un pequeño remate y quedamos por la parte de adentro. Acá en esta parte de adentro hasta ahora él va a quedar abierto en este momento, pues porque apenas lo estamos costurando y no debemos de cerrarlo hasta que no costuremos bien. Esta aletita la doblamos hacia adentro, esto primero por calidad y segundo por estética, para que él no se vaya a dañar y también para que visualmente quede presentable. Estoy costurando agarrando un poquitico del monedero del tejido aquí por encima. No puedo meter muy profunda la aguja porque no quiero que se note por el otro lado. Entonces muy por encima agarramos pestañitas de allá, pestañita del monedero. Miren, ahí simplemente costuramos todo, miren, para que quede bien asentadito. Yo este pedacito ya lo había costurado, les muestro acá. También hacemos lo mismo, costuramos este pedacito y empiezo a colocar puntaditas cortas en este cierre. Es muy importante, puntaditas cortas para asentar el cierre. Esto es una forma de asentarlo, de ayudar para la calidad del monedero, para que quede más bonito y para que esto no quede así. Esto es incorrecto, esto no puede quedar así. Esto le da muy mala presentación a nuestro trabajo, ¿ok? Teniendo esto claro, simplemente termino de costurar todo. Este pedacito que sobra acá no hay necesidad de cortarlo ya que está muy pequeño. Simplemente llego acá, doblo esta aletita, voy a costurarlo todo, paso la aguja, hago lo mismo acá, hago el doblecito, lo costuro todo y listo. Terminamos de esa forma y vamos a mirar lo que le voy a hacer acá en el cierre, porque no quiero que él abra todo, quiero que abra solo un pedacito, y para lograr esto tengo que hacer una puntadita. A mí me encantan las empanaditas, pero que abran un poquito nomás, porque si usted no le hace lo que les voy a explicar, él todo el tiempo va a estar así y no me gusta eso de la media luna, pero se soluciona muy fácil con una pequeña puntada. Así que yo voy a terminar de costurar, de asentar el cierre y les muestro. Bueno, ya coloqué el cierre, mire que queda abierta. Eso es lo que yo les digo, que por eso toca hacerle la puntadita. Mire, está bien asentadito, bien, todo súper bien pulidito, bien pegado. Y simplemente acá, para que esto no suceda, porque pues es un monedero, necesitamos que no quede así, solamente hay que dar un par de puntadas. La primera puntadita va acá, a esta altura más o menos, acá, porque en el otro lado, como le voy a colocar un llaverito, algo que lo sostenga ahí, entonces va a quedar también cerradito. Simplemente algo que sostenga ahí, puede ser un pequeño accesorio o un llavero, cualquiera de los dos nos sirve. Entonces cerramos el monedero a la altura que usted desee, simplemente donde usted crea que se ve mejor, para que quede cerradito, y de adentro hacia afuera pasamos un hilo. El color de este hilo tiene que ser el color del cierre. Si usted utilizó un cierre blanco, tiene que ser con hilo blanco para que no se note. Y de hecho, si quiere colocar ahí un accesorio, algo, también lo puede hacer. Mire, son solo 2 puntaditas, realmente esto no es más, 2 puntadas y ya.
paso la aguja para acá, mire ahí, evita que el cierre corra y rematamos. Eso es todo, ya con eso queda perfectamente que hasta ahí va a abrir el monedero y no se va a abrir totalmente como se los acabo de enseñar. Y acá podemos colocar algo, un accesorio, ya